Bendecimos, mis hermanos, el nombre de Cristo y quiero en esta ocasión invitarlos de inmediato a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Génesis capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Amén. Les invito a ponerse de pie un momentito, hermanos. Vamos a hacer lectura de este pasaje en forma alternada. Yo leo un versículo y ustedes el versículo siguiente, así sucesivamente hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y vio Jehová con agrado a él y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué has decaído su semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de tu hermano y la tierra. Amén. Muy bien, mis hermanos, tomen sus asientos. A Dios damos gracias por su bendita palabra que hemos leído en esta ocasión. Como saben, estamos hablando en ese tiempo acerca de las dispensaciones. Hemos hablado ya de la primera dispensación conocida como la inocencia. Estamos ahora hablando de la segunda dispensación conocida como la dispensación de la conciencia, ¿no? De la conciencia. La vez pasada hemos hablado acerca de personajes importantes dentro de esta dispensación. Hemos hablado acerca de algunos de ellos, ¿no? Y hoy vamos a hablar primeramente de una cosa que es importante que tengamos en conocimiento. La primera dispensación conocida como la inocencia, no tenemos un factor tiempo para definir cuánto duró aquella dispensación. Pero esa dispensación tiene un tiempo que se sabe dónde se inició y dónde terminó. Entonces esa segunda dispensación se inicia a partir del momento que el hombre y la mujer son expulsados del Edén, del huerto, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza. Y cuando termina, esa dispensación termina en la época del diluvio, ¿no? Cuando se concluye el diluvio, también se concluye esta dispensación, y después de la iniciación de que salen Noé y su familia del diluvio, empieza entonces la tercera dispensación. ¿Cuánto tiempo duró entonces esa dispensación? Esa dispensación, la conciencia, de la conciencia, va desde la expulsión del hombre del Edén, que está a partir de Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, hasta el diluvio universal, que está en el capítulo
7 de Génesis, del versículo 1 al versículo 12, donde inicia y hasta el final que llega pues al capítulo 9. Abarca un periodo aproximado de 1656 años, ¿no? Un periodo aproximado de 1656 años es el tiempo que dura esta segunda dispensación, ese periodo de tiempo que acontece ahí. ¿Qué sucede entonces dentro de esta dispensación? ¿No? Como hemos dicho, como era conciencia, entonces los hombres no eran guiados por ninguna ley específicamente. No había una ley dictada, no había una ley escrita, no había una ley ni siquiera en la mente y en el corazón de ellos. Entonces, de esta manera, estas personas eran guiadas por su conciencia, por aquello que creían ser correcto o incorrecto, ¿no? Yo solo quisiera leer un versículo relacionado con esto, que está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y el versículo 10. Gálatas 3, 10. Y dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dentro del periodo conocido como la dispensación de la conciencia, la forma de vida era el trato de agradarse el uno al otro, el trato de tratar de agradarse el uno al otro y buscar el favor de los hombres ante Dios. Dice: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, cuando nos guiamos por la conciencia, nuestro intento es agradar a los demás. Pero aquello que es lo que Dios quiere es que nosotros primero le agrademos a Él. Es importante nosotros saber que en primer lugar a quien tenemos que agradar no es al hermano o a la hermana, sino a Dios. Porque si agradamos a Dios, nos va a ser mucho más fácil agradarnos los unos a los otros. No es fácil, no es así. Porque si no agradamos a Dios, no podemos agradarnos los unos a los otros. Es lo mismo que aquello que dice: amar al Señor en primer lugar. Porque por ende, al amar a Dios, nos es fácil amar a los demás. Pero si no amamos a Dios, se nos torna difícil también amar a los demás. Por lo tanto, dentro de la idea de una conciencia, la conciencia no es aquella que estaba vuelta plenamente a Dios, sino en el trato con los demás. Pero es necesario que en primer lugar nosotros tratemos de agradar a Dios. Dentro de esta dispensación empieza con el nacimiento de dos hijos, Abel y Caín y Abel, ya que Caín es el mayor, ¿no? Y vamos a tratar de esos sacrificios que ofrecieron cada uno, tanto el sacrificio de Abel como el sacrificio de Caín, ¿no? Vamos a tratar con cada uno de ellos. Después vamos a hablar un poquito sobre tanto Abel como sobre Caín también, ¿cierto? Vamos a tratar de hablar de cada uno de esos personajes y centrarnos un poquito en la personalidad de cada uno de ellos. Primero, en cuanto a los sacrificios, cada uno trajo delante de Dios un sacrificio. Vamos a volver ahí al Génesis, donde estábamos, el capítulo 4. Y vamos a ver una cosa que suponen algunos, ¿no? Es que Caín y Abel eran hermanos gemelos.
Hay una teoría, ¿no?, que cree que Caín y Abel eran hermanos gemelos, que no nacieron con diferencia larga de tiempo, sino que nacieron en el mismo tiempo, solo que Caín nació primero y Abel nació después. Pero ¿en qué está basada esta idea? En lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 4 de Génesis y el versículo 2. Vamos primero a analizar estos dos puntos y después vamos a entrar en lo que es el sacrificio que cada uno ofreció. Dice así: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso es lo que dice en el versículo 1. Dice: la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero mira lo que dice en el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. No hace una relación de diferencia de tiempo, ¿cierto? Dio a luz a Caín y después dio a luz a su hermano Abel. Como que no habla de un segundo nacimiento separado por un periodo de tiempo, sino que parece que da a entender que nació uno y luego enseguida nació también el otro, seguidamente, ¿no? A uno nació el otro. Pero vamos a comparar algo interesante que está también en el libro de Génesis, ¿no? El capítulo 4, 1 y 2 hemos leído, pero vamos a ir a Génesis 25. Génesis capítulo 25, para analizar esta cuestión de nacimiento duplo, es decir, gemelos. Vamos a analizar esto ahí en el capítulo 25 del libro de Génesis, versículos 24 al 26. Y yo quiero leer esto para comparar allá lo que dice en Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver si memorizamos lo que estaba allá en el capítulo 4 de Génesis, versículo 1 y 2. ¿Recuerdan? Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz a un hijo, ¿cierto? A Caín. Y le puso por nombre Caín, porque dijo: he adquirido de Jehová un varón. Y luego en el versículo 2 que dice: después dio a luz a su hermano Abel. Entonces ahí hay como que un seguimiento, ¿cierto? Y para analizar el nacimiento de gemelos, vamos ahora al capítulo 25 y vamos a analizar aquí el nacimiento que está confirmado que sí son gemelos, ¿no? Que es el caso de Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, versículos 24 a 26. Presten atención en el sentido de estas palabras. Dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, ¿no? Entonces dice: y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Ahora mira lo que dice en el versículo 25. ¿Alguien quiere leerlo? Y salió el primero rubio. No, el 26, perdón, hermano. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Muy bien. Ahora noten cómo fue descrito el nacimiento del uno y del otro. Después. ¿No es lo mismo que está allá en Génesis 4, 1 y 2? Después dio a luz a Abel. No haciendo diferencia en lapso de tiempo entre uno y otro, dando a entender lo mismo que está aquí en Génesis capítulo 25, versículos 24 al 26. Después salió su hermano. Y allá en Génesis capítulo 4 encontramos lo mismo, ¿no? Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces existe
No se está comprobado y no se puede comprobar esto, ¿no es cierto? Pero existe la posibilidad de que ellos dos fueran gemelos, que hayan nacido en el mismo periodo de tiempo. En el mismo tiempo nacieron primero Caín y después Abel, ¿no? Entonces existe esta posibilidad. Pero vamos a hablar un poquito aquí más adelante en el versículo 3. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La primera ofrenda que aparece es la ofrenda de Caín. Aconteció andando el tiempo, y esto ya cuando se hicieron mayores, gente ya madura, capaz de comprender, de entender, de analizar, ¿no es cierto?, las cosas. Dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Por qué nos dice en el versículo 2 que Caín fue el labrador de la tierra? Entonces trajo de aquello que él producía. Trajo de aquello que él producía una ofrenda a Dios. En el versículo 4 también dice que Abel trajo ofrenda. Y Abel trajo ofrenda también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien. Ahora, pensemos en las diferencias, por qué Dios miró a una ofrenda con agrado y la otra ofrenda no miró con agrado. ¿En qué consistía la diferencia en lo que Dios vio en la ofrenda de uno y en la ofrenda del otro? ¿Cuál era la diferencia que Dios vio en lo que ofreció uno y en lo que ofreció otro? Dos cosas es que vamos a resaltar. Primero, que la diferencia sí estaba en la ofrenda que ofreció. Y el segundo, la diferencia estaba en quién ofreció la ofrenda. No fue solo el tipo de ofrenda que ofreció el uno y el otro, sino cómo cada uno de ellos ofreció su ofrenda a Dios. Entonces, vamos a analizar un poquito primero así la ofrenda de Caín, el sacrificio de Caín. Dice: el sacrificio que ofreció Caín, ¿no?, representa al hombre religioso sin Dios. Un sacrificio basado en el esfuerzo humano, sin derramamiento de sangre. Y la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 9, allá en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. ¿Qué nos dice ahí? Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien. Hay que notar una cosa, que la diferencia del sacrificio que ofreció uno, que la que ofreció el otro, está basada justamente en ese pensamiento. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, desde un principio, ustedes saben que cuando el hombre pecó allá en el Edén, antes, aunque fuera expulsado del Edén, el hombre pecó, y Dios, para cubrir al hombre que ahora estaba desnudo y se sentía así desnudo, Dios tuvo que realizar un sacrificio. Dios realizó un sacrificio
para sacar pieles de animales para cubrir la vergüenza del hombre que ahora había pecado contra Dios. Y para poder hacer aquellas túnicas de pieles, por hecho que Dios tuvo que sacrificar un animalito inocente. Tuvo que sacrificar un animalito inocente. ¿Y por qué era inocente el animalito? Porque el animalito no era culpable de lo que había hecho el hombre. Y por lo tanto era inocente en aquello que el hombre había hecho. Porque quien había pecado al final de cuentas era el hombre. Ahora, Dios había dicho: el día que comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Pero Dios intervino en su misericordia para con el hombre y no permitió que el hombre muriera. Y en lugar del hombre murió un ser inocente para cubrir el pecado del hombre. Entonces, desde un principio, para cubrir el pecado del hombre, tuvo que existir derramamiento de sangre. Es por hecho que nosotros tenemos que de repente concientizarnos y pensar que Adán y su esposa transmitieron este mensaje a sus primeros hijos, el cual fueron Caín y Abel. Entonces ellos tenían idea de que aquello que Dios había hecho, sacrificando aquel animal, era el recurso por el cual Dios quería que el hombre entendiera que la única forma de, digamos así, pagar por el precio del pecado del hombre era con derramamiento de sangre. Y el sacrificio que ofreció Caín no constaba de derramamiento de sangre. Él trajo del fruto de la tierra. Y no es que Dios no se agrade de las cosas que producen la tierra. Sin embargo, dentro de aquella perspectiva, lo que estaba ofreciendo Caín era algo de su corazón. No era algo para agradar a Dios, era algo para que él mismo se sintiera agradado en lo que él estaba haciendo. Vamos a ver algunos detalles acerca de eso. Un sacrificio que no agrada a Dios. Miren ustedes mismos en el libro de Génesis, vamos a volver al capítulo 4 de nuevo. Versículo 5, ¿qué nos dice ahí? Pero no miró con agrado a Caín y a la hombresca suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien, ahora, pero mira lo que dice primero. Pero no miró con agrado a quién, a Caín y la ofrenda suya. Al primero que Dios no miró con agrado fue a Caín. Eso significaba entonces que lo que él estaba ofreciendo, no lo estaba ofreciendo de todo su corazón. Porque Dios entendió que él no estaba ofreciendo para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo. Y obviamente, si Dios no se agrada de la persona, no se agradará de su ofrenda. Eso es bueno a veces reflexionar nosotros acerca de lo que como humanos nosotros estamos ofreciendo a Dios. Cuando ofrecemos a Dios adoración, alabanza, incluso nuestra ofrenda, nuestro diezmo, aquello que ofrecemos a Dios, tiene que primero salir de nuestro corazón. Porque es desde el corazón que nosotros tenemos que agradar a Dios. Porque la Biblia dice, en cuanto a la ofrenda que damos de dinero o de aquello que Dios nos haya bendecido, que debe ser dado de corazón. No debe ser dado porque nos sentimos de repente presionados o nos sentimos obligados. No, debe salir de nuestro corazón. Porque dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da con alegría de corazón. Y lo que pasaba con Caín en primera mano es que él no estaba dando de todo de su corazón,
No estaba entregando de su corazón y no estaba entregando la ofrenda precisa. No estaba entregando la ofrenda que debía entregar. ¿Cierto? No era la ofrenda adecuada. Después vamos a pensar un poquito en eso. Primero vamos a hablar un poco de algunos puntos de su ofrenda. Sobre Caín se dicen 7 cosas. Primero, adora a Dios según su voluntad. No adora a Dios según la voluntad de Dios, él adora a Dios según su corazón. ¿Por qué? Porque ofreció una ofrenda de su corazón, de su corazón humano. Aquí no es de su corazón en el sentido de que él ofreció una ofrenda porque él sentía de agradar a Dios. Él ofreció una ofrenda conforme su corazón en el sentido humano, el corazón humano. Segundo, está enojado contra Dios. Mira lo que dice ahí en el versículo 5, la última parte. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. La respuesta de Caín a lo que Dios pensó acerca de su ofrenda era aquello que él ya tenía guardado en su corazón. Era aquello que él ya tenía almacenado en su corazón. Porque nos dice, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, no tuvo un corazón humilde para entender y aceptar que Dios le estaba molestando. Que Dios le estaba tratando de enseñar, de corregir y de que él ofreciera a Dios aquello que realmente fuera agradable a Dios. Porque desde aquí que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, él no se manifestó de una manera humilde reconociendo su necesidad de Dios, sino allí dice aquí que Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante, es decir, se quedó molesto, enojado. Al invés de sentirse como que recibiendo una enseñanza de parte de Dios, él se sintió enojado, él se sintió molesto por lo que él había ofrecido. Voy a leer en otra versión que dice así: pero no aceptó a Caín ni a su regalo, su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Se enojó contra Dios. Ahora, ¿por qué se enojó contra Dios? Porque Dios dijo que su ofrenda no le había agradado. ¿Y por qué no le había agradado? Justamente porque sale de un corazón que ofreció ya de manera molesta, ¿no? Tercero, rehúsa llevar ofrenda al Señor, es decir, la ofrenda que debió ofrecer. Aquella ofrenda que debía ser ofrecida, él no le llevó al Señor. Pensemos lo siguiente. Dice la Biblia que Abel era pastor, ¿cierto? Criaba ganados. Vamos a volver a ir nuevamente. Capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver ahí que dice lo que era cada uno. A ver. Génesis 4, 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de ovejas. Y Abel, ¿qué fue? Pastor de ovejas. Y Caín, ¿qué fue? Labrador de la tierra, agricultor. ¿No es cierto? Bueno, entonces podría ser que él no tuviera una oveja para ofrecer. No, obviamente, porque si él era agricultor, de repente no tenía una oveja para ofrecer. Pero no podía él haber comprado de su hermano, ofreciendo en cambio del fruto de sus productos, para ofrecer también él una ofrenda agradable a Dios. ¿No? ¿Cuál sería la actitud correcta de Caín? Era haber comprado de su hermano una oveja con el fruto de la tierra y ofrecer, en lugar del fruto de la tierra, ofrecer la oveja.
Porque en el tiempo de la ley, y cuando estemos hablando de esto, vamos a hablar un poco de ese asunto también, no todas las personas criaban ovejas. No todas las personas criaban ganado para ofrecer en sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer aquel que no tenía una oveja? Tenía que comprar. Tenía que comprar una oveja de quien criaba ovejas. Y ofrecer esta oveja al Señor. Era lo que Caín debió hacer. Cuarto, mata a su hermano Abel. Vamos a ver lo que dice aquí. En el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, la cosa es, ¿por qué tomó Caín esta decisión? Primero, porque ya estaba enojado, ¿no? Parecer no era un hombre muy insatisfecho con la vida. No era un hombre muy contento con su propia vida. Y por eso toma la decisión en su corazón de eliminar la competencia. Porque él no vio en Abel un aliado para mejorar su propia condición. Él vio en Abel como una competencia, como alguien que le estorbaba. Y que este estorbo tenía que ser eliminado para que él quedara solo. No vio a su hermano como una bendición, sino como un estorbo, como un impedimento, como una maldición. Y por lo tanto trata de matar a su hermano. Y no solo trata, sino también lo hace. Sexto, le miente a Dios. Versículo 9. ¿Qué nos dice ahí? Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué fue lo que él respondió a Dios cuando Dios le pregunta acerca de su hermano? No sé. No sé. Y todavía añade algo, ¿no? Por ahí, por si acaso yo soy guarda de mi hermano, tengo que estar cuidándolo por si acaso. No sé. Ya estaba mintiendo. Lo interesante de esto es notar que en nuestra vida a veces pasa esto, ¿sí o no? ¿Cuántas veces para ocultar algo que hicimos, sobre eso que hicimos, añadimos un otro pecado? Es difícil humanamente reconocer nuestros pecados. Es difícil humanamente aceptar que pecamos y reconocer que contra Dios fallamos. Es difícil muchas veces aceptar delante de otros que nosotros también fallamos. Y a veces tomamos el mismo camino que Caín. Y dicen: no, yo no fui. No. ¿Recuerdan cuando eran chiquitos, pegaban a su hermano? No, yo no fui. Y a veces pasa eso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en relación con Dios. A veces no somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestro propio error y suplicar la gracia y la misericordia del Señor. Quizás si Caín hubiese aceptado su pecado y suplicado la misericordia de Dios, Dios lo hubiese de inmediato perdonado. Pero lo que pasa es que él no reconoce su pecado. Aún así, por encima de todas estas cosas,
Dios tiene misericordia de Caín. Mira lo que dijo Caín en el versículo 13. Vamos a ver el versículo 13. Ustedes lean ahí. Yo voy a leer en otra versión que tengo acá. Pero lean primeramente el versículo 13. Después vamos a ver del versículo 11 hacia el 12. Primero el 13. ¿Alguien lo lea, por favor? Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Dijo, grande es mi castigo, no puedo soportar. ¿Qué Dios había impuesto a Caín? Vamos a leer los versículos 11 y 12. Versículo 11, ¿alguien lo quiere leer? Muy bien, qué bueno que todos tuvieran esa intención, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién se anima con fuerza? Ahora pues, maldito seas tú. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y ahí es que Caín dijo al Señor. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué estaba queriendo decir Caín con estas palabras? No podía soportar. Yo voy a leer aquí en otra versión. Presten atención. Versículo 11, 12 y 13. Comparen ahí con la suya. ¿No? Yo voy a leer acá. Versículo 11 dice así: por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Versículo 12. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Y versículo 13 dice: este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Es decir, todavía se estaba quejando, ¿no? Todavía se estaba quejando. ¿Cómo me vas a hacer esto? ¿A mí me vas a hacer esto? Como si así dijera el Señor. Grande es mi castigo para soportar. Dice, este castigo es más de lo que puedo soportar. Hubiese dado otra cosa. No, pero ese castigo es más de lo que puedo soportar. Y de todas maneras, Dios es compasivo con Caín. En el versículo 14 podemos leer lo siguiente: he aquí me echas hoy de delante de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. O sea, Dios todavía es compasivo para con Caín, a pesar de su gran pecado, a pesar de su gran error, a pesar de lo que tremendamente falló. Dios aún tuvo misericordia. Quizás en aquella cuestión de lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 13, vamos a dar un repasito allá. Los que estuvieron ayer aquí en el matrimonio recuerdan que hemos leído ese pasaje, 1 Corintios capítulo 13. Y el versículo 7 es lo que queremos destacar aquí. 1 Corintios 13, versículo 7. 13, 7. ¿Qué dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice,
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recuerden que Dios es amor. Y Dios siempre espera en el hombre hasta el final de su vida, dándole la oportunidad de que él aún pueda arrepentirse. Dios no es un Dios que simplemente deja al hombre inconcluso. Él permite que él vaya hasta el fin. Y recuerden que dentro de este periodo estamos en un periodo llamado la conciencia, en que era necesario que Caín por sí mismo reflexionara acerca de su error. Pero si vemos la historia de Caín, vamos a ver un poquito, vemos que Caín no fue un hombre que reconoció su error, reconoció su pecado, permaneció hundiéndose cada día más en su error y en su pecado. Disculpe, entonces sería el punto 6 sería que Caín es que o todavía no hay el punto 6. En el punto 6 es Caín se hace errante. ¿No? Se hace errante. ¿Por qué? Porque volviendo ahí al libro de Génesis, ¿no? Vamos a estar yendo y viniendo ahí en el capítulo 4. El versículo 16. ¿Qué nos dice ahí? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra del Nod, al oriente de Edén. Noten cómo dice esta expresión. Salió pues Caín de delante de Jehová. Salió pues Caín de delante de Jehová. Esta no es una expresión que simplemente dice, bueno, él dejó este lugar y fue a habitar en otro. Lo que quiere decir aquí es que él apartó su corazón de Dios. Él apartó su corazón de Dios. Salió pues Caín de delante de Jehová, es decir, dejó la presencia de Dios. Se apartó de la presencia de Dios para vivir conforme su corazón. Nuevamente voy a mostrarles aquí en otra versión que dice así. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Y aquí está bastante claro que lo que quiere decir no es que Caín simplemente se mudó de tierra, sino que él dejó la presencia de Dios. Que él apartó su corazón de Dios para vivir conforme su corazón. Esta fue la decisión que tomó Caín, en no humillar su corazón, en no reconocer su error, en no volver su corazón a Dios, sino a alejarse de la presencia de Dios. Y ahí dice claramente, así se alejó, y así Caín se alejó de la presencia del Señor. ¿No? Se alejó de la presencia del Señor. Amados hermanos, ninguno de nosotros estamos libres de cometer algún delito, alguna falta, algún pecado. Pero la Biblia nos dice claramente, y podemos ver aquí mismo en el libro de Génesis, en este mismo capítulo 4, versículo 7. ¿Alguien lo puede leer? Si bien hicieres, no serás enaltecido, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo eso, y será tu fin, y tú te humillarás de él. Muy bien, ahora presten atención en lo que dice ese texto. Y vamos a analizarlo basado en la consecuencia que puede traer el pecado y en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en lo que es posible que hagamos cuando el pecado toca a nuestra puerta. Porque no estamos libres de esto. Desde una simple mentira hasta algo más grave. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios está diciendo a Caín, está haciendo aquí una pregunta retórica que
está respondida en sí misma. Y dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, está tocando a tu puerta, a tu vida. Con todo esto, dice Dios, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir Dios con estas palabras? Nuevamente voy a partir a otra versión que quizás nos ayude a entender un poquito más. Presten atención a lo que dice ahí en este mismo versículo. Acompañen sus Biblias, pero yo voy a leer aquí en otra versión. Preste atención. Dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Lo que quiere decir Dios es que si nosotros cedemos al pecado, es porque queremos ceder al pecado. Es porque hemos dado en un principio en nuestra mente y en nuestro corazón cabida a ceder al pecado. Nadie cede al pecado así, espontáneamente. Siempre cedemos al pecado porque de alguna manera permitimos que el pecado tome ocasión en nuestra vida para destruirnos, para derribarnos. Presta atención. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, dice Dios. Pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Volviendo a la versión que nosotros tenemos, dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice Dios, a ti, Caín, será su deseo. Y tú te enseñorearás del poder del pecado. Si comparamos esto con lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Podemos leer hasta el 10. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dijo Caín? ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé. Pues acaso soy yo guarda de mi hermano. No reconoció su pecado, no aceptó. Es decir, había matado a su hermano, pero dijo, yo no sé dónde estará. Ni siquiera lo he visto, por decírselo así. Y dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Eso significa que ninguno de nosotros está completamente exento o libre de cometer algún delito. Ninguno de nosotros. Por más grande o pequeño que parezca, pero todos nosotros estamos sujetos a cometer alguna falta. Y tenemos que reconocer que no somos perfectos en este mundo. Pero dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 3, versículo 23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto empezó con Adán. Eso fue pasando a Caín. Abel tampoco era perfecto. Aunque ofreció un sacrificio que agradara a Dios, pero él en sí mismo no era perfecto, por eso tenía que ofrecer aquel sacrificio. Que después vamos a hablar acerca del sacrificio de Caín y por qué él ofreció aquel sacrificio y que aquel sacrificio de Caín agradó a Dios. Eso demostraba que Abel también era imperfecto y que necesitaba ofrecer un sacrificio a Dios para que Dios aceptara su sacrificio y Dios perdonara su pecado. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos el sacrificio de Cristo que ha cubierto todas estas cosas. Y por medio de su sangre somos perdonados de nuestros pecados. Pero eso no nos libra, hermanos, de la condición nuestra todavía de personas sujetas en este mundo a cometer errores. Pero la Biblia dice que cada vez que pecamos tenemos un abogado. Y a Él tenemos que recurrir, porque su sangre ya fue derramada por nuestros pecados. Pero en esos tiempos tenían que seguir ofreciendo sacrificios. Habían diferentes tipos de sacrificios: sacrificio de alabanza, sacrificio por agradecimiento, sacrificio por el pecado. Pero todo era en base a sacrificios. Todos tenían que ofrecer un sacrificio. Aun cuando nacía un hijo, tenían que ofrecer un sacrificio a Dios. Dependiendo de la condición, ofrecían un buey, un ternero, una oveja. Los de menos condición tenían que ofrecer siquiera una palomita, pero tenían que ofrecer algo que tuviera que ver con derramamiento de sangre. Todos los pactos de Dios desde un principio fueron establecidos con sangre. Incluso ayer hemos realizado un matrimonio. Y el matrimonio es un pacto de Dios con el hombre. E incluso en este pacto de Dios con el hombre, esta alianza de Dios con el hombre, también en esta unión del hombre y de la mujer hubo derramamiento de sangre. ¿Saben dónde? ¿Dónde? ¿En qué ocasión? Sí, pero ¿en qué ocasión hubo derramamiento de sangre para alianzar este pacto, esta alianza? No valga la redundancia. Cuando Dios saca la costilla del hombre. ¿No dice ahí que Dios abrió su costado y sacó una costilla? ¿Qué tuvo que existir cuando Dios corta al hombre? Derramamiento de sangre. Incluso dentro del pacto matrimonial fue firmado este pacto con derramamiento de sangre. Por eso dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo era establecido bajo derramamiento de sangre. El Cordero que había de venir y que es declarado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tuvo que derramar su sangre inocente para cubrir nuestros pecados, que a través de él nuestros pecados fueran finalmente perdonados. ¿No? Y debemos agradecer a Dios por esta gracia que tuvo para con nosotros, ¿no? Esta gracia que tuvo para con nosotros. Ya que estamos hablando de Caín, vamos a hablar todavía un poquito de él. En la próxima clase vamos a hablar de Abel y su sacrificio. Entonces vamos a hablar un poquito más de Caín a partir del capítulo 4, a partir del versículo 16 del capítulo 4. Génesis capítulo 4. A partir del versículo 16, vamos leyéndolo después pausadamente.
Dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Ya hemos entendido qué significa eso. Salió pues Caín de delante de Jehová, ¿cierto? Que él abandonó la presencia del Señor. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Ada le dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Entonces vamos a hablar un poquito de esa descendencia de Caín. Y cosas interesantes resaltan aquí en esa descendencia, de las cuales no habla de las descendencias de los hijos de Adán. Primero, vamos a hablar que Caín huye de delante de Dios y va a habitar en una tierra. ¿Cómo se llamaba esa tierra que él fue a habitar? Nod. Nod significa errante, vagabundo. Del hebreo, Nod significaba errante, vagabundo. ¿Qué es vagabundo? Alguien que vaga, ¿no? A veces da una noción tan despectiva a vagabundo, pero vagabundo es alguien que vaga, alguien que no tiene un rumbo cierto, alguien que anda de aquí para allá. Ese es un vagabundo, ¿no? A veces usamos mal la expresión, obviamente, para decir de una persona que no tiene un rumbo cierto en su vida, ¿no? Por eso significa Nod. Nod significa errante, vagabundo. Del hebreo Nod, justamente, nombre dado en relación a la situación errante de Caín, según él mismo dice en Génesis 4:14. Vamos a ver lo que él mismo habló en Génesis 4:14. Dice así: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Nuevamente presten atención en estas palabras que dijo Caín: y de tu presencia me esconderé. Al invés de estar y buscar la presencia de Dios, él dijo que se escondería de la presencia de Dios. Y seré errante y extranjero en la tierra. ¿Qué dijo él que sería? Errante. Esta palabra en hebreo es not. Es como si él dijera que seré not. Ahí seré not. ¿Qué significa errante? Vagabundo. Y seré un errante en la tierra. Seré un vagabundo, un fugitivo, alguien por el estilo, ¿no? Muy bien. Vamos a Génesis de nuevo, capítulo 4. Recuerden que ahí es que estamos enfatizando. Versículo 17. Una gran polémica siempre se habla acerca de este punto, ¿no? Y la gente escéptica que no cree en Dios, que no cree en la palabra de Dios, dice: ¿y qué? ¿No? Vamos a leer el versículo 17. Tenemos unos 5 minutitos. ¿Quién quiere leer el versículo 17? Conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Muy bien. Ahora recordemos una cosa, que el primer matrimonio fue presenciado directamente por ¿quién? ¿Quién fue
el presenciador o el que estuvo ahí para oficiar el primer matrimonio? Dios. Y la trajo al hombre, a la mujer. Dios crea a la mujer y Dios la trae al hombre. Pero aquí dice en el versículo 17, y conoció Caín a su mujer. Pero aquí ya muestra el hombre alejado de Dios haciendo según su voluntad. Y muchos hoy ya no se casan, ¿no? Solo conviven. Ya no quieren tener un relacionamiento con Dios, algo legal, algo que hacen en conformidad con la ley y con aquello que establece Dios. Porque dice aquí simplemente, y conoció Caín a su mujer. No tenemos en ningún momento alguna explicación de cómo él se casó con esta mujer. Simplemente dice, conoció Caín a su mujer. Ustedes saben qué significa esta expresión conoció. Aquí no está refiriéndose que él llegó a conocerla, tuvo un diálogo con ella y tal, y conoció. Esta expresión es para referirse a tener relaciones sexuales. Y es como si dijera de la manera que dice aquí, Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Entonces, no habla de un matrimonio que tuvo un relacionamiento anticipado. Simplemente que le agarra una de las mujeres que él conoció y se junta con esta mujer, tiene relaciones con esta mujer y esta mujer le da un hijo. Esta es la relación del hombre sin Dios. Esa es la relación del hombre sin Dios, apartado del propósito de Dios, no andando en conformidad con la voluntad de Dios. Pero siempre la cuestión es, ¿con quién se casó Caín? Eso ya hemos hablado en otra ocasión, ¿sí o no? Y por ende sabemos que no había otra opción. Caín tuvo que casarse o directamente con una de sus hermanas nacidas de Adán y Eva, o con una de sus sobrinas. No hay otra opción. No existía gente fuera de ahí. Las únicas personas existentes hasta entonces eran Adán, Eva y Caín, Abel y sus hermanas. Entonces, es por hecho que él tuvo que casarse con una de sus hermanas. ¿Por qué? Después nosotros vamos a ver eso con mayor detalle, pero en el capítulo 5, capítulo 5 del libro de Génesis, versículo 4. ¿Qué leemos ahí? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. ¿Cuántos años vivió Adán después que engendró a Set? 800 años. Después que engendró a Set. 800 años. ¿Y qué hizo? Y engendró hijos e hijas. Imagínese usted 800 años engendrando hijos. ¿Cuántos hijos pudo haber engendrado en 800 años? Si engendrara un hijo a cada 3 años, ¿cuántos hijos engendraría? ¿Quién es bueno en matemáticas? A ver. Si en 800 años engendrara un hijo a cada 3 años, ¿cuántos hijos hubiera engendrado? ¿No? Tiene que ser menos que esto, ¿no? 240. Más de 200 hijos. Más de 200 hijos hubo engendrado.
Así que era una enorme cantidad de hijos durante 800 años. Así que obviamente que pobló toda una ciudad de hijos. Sin contar que de estos hijos ya estaban naciendo otros. O sea, de los hijos de él, de sus hijos, ya estaban naciendo hijos. Así que la población aumentaba grandemente. Entonces es obvio que durante el tiempo de la vida, Caín tomó una de sus hermanas y se casó con ella. Si es que se casó, ¿no? O simplemente la tomó como mujer y vivió con ella y tuvo hijos con ella, ¿no? Esa es la explicación que nosotros tenemos. Además que la deficiencia genealógica no era como ahora, no existía esa deficiencia celular. Ustedes saben que hoy no se pueden casar ni primos con primos, ¿no? Porque los hijos tienden a nacer deficientes a causa de el problema de la sangre, ¿no? Pero en ese tiempo no había todavía estas deficiencias y por lo tanto no había problema de que se casara con una de sus hermanas y tuviera hijos. Además era la única manera de poblar la tierra. Muy bien, unas cositas curiosas que quisiera... Punto 7 no llegamos ¿De qué, hermana? De las cosas que Caín Sí, hemos hablado, solo que yo no he mencionado de repente el punto, ¿no? Hemos hablado de que a pesar de todo Dios fue misericordioso con Caín, ¿no? Es decir, Dios tuvo misericordia de Caín. Ese es el punto 7, ¿no? Dios se compadeció de Caín a pesar de todo, ¿no? Muy bien. Ahora, volviendo ahí al capítulo 4, unas cositas rápidas, porque en la próxima vez vamos a destacarlas un poco más. Sin embargo, yo quiero hacerles recordar una cosa. Toda esa genealogía de Caín, eso ya he dicho y voy a volver a repetir, fue destruida en el diluvio. Ninguna de las generaciones de Caín pasó, ¿no?, después del diluvio. Todos fueron exterminados. No solo los de Caín, sino también toda la descendencia de Set. Solamente escaparon de todas estas gentes Noé y su familia. 8 personas en total. 8 personas en total. Y todos los demás desaparecieron. Tanto los de Caín como los de Set, ¿no? Todos ellos perecieron, ¿no?, y no permanecieron. Pero surge algo interesante en la genealogía de Caín. Y solamente por destacar, vamos a partir del versículo 17. Ahí nos dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entonces la ciudad se llamó Enoc. Y aquí muestra que fue de la descendencia de Caín que se forma la primera ciudad. La primera ciudad se forma desde la descendencia de Caín. Segundo, en el versículo 19, ¿quién quiere leerlo? Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Dentro de la descendencia de Caín surge la poligamia. ¿Saben lo que es, no? O poligamia, ¿no? Es un hombre tener más de una mujer. Ya empezó, el primer polígamo fue Lamec, de la descendencia de Caín. Pero surgen cosas interesantes.
El versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Mira, dice, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. ¿Qué es esa expresión padre? No es que él engendró hijos y todos los hijos hicieron tiendas, ¿no? Como el iniciador. Como que a partir de él es que los demás también empezaron a hacer tiendas. Por decírselo así, empezó con este Jabal. Él fue padre de todos los que habitan en tiendas, y fue ahí que los hijos de lo que eran la descendencia de Dios también aprendieron a hacer tiendas. Y es increíble que aprendieron con los malos. Vamos a ver, porque dice que él fue padre. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Fue padre de quiénes? Los que tocan arpa y flauta. O sea, los primeros músicos surgieron de la descendencia de Caín. Obviamente que la música que ellos hacían no era para Dios, pero fueron los primeros inventores de instrumentos de música. Repito, esa descendencia desapareció. Obviamente que Noé y su familia tuvieron que haber aprendido de ellos, solo que lo hicieron ahí para Dios, pero aprendieron de ellos porque ellos fueron los padres de todos los que tocan arpa y flauta. Muy bien, esas son algunas de las cositas. Y el versículo 22, finalmente, vamos a terminar con este por hoy. Y Sira también dio a luz a Jubal, Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y noten, dice, Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífices de toda obra de bronce y de hierro. Es interesante, ¿no? Que todo aquello que era progreso, era avance, era, digamos así, hoy en día tecnología, no empezó con aquellos que eran de la descendencia de los hijos de Dios, sino de aquellos que se habían apartado de Dios, ¿no? Esto es un hecho curioso, ¿no? Lo cual la próxima semana vamos a tratar de hablar un poquito acerca de ese asunto, ¿no? Muy bien, nos quedamos por aquí por hoy.